Hemos estado hablando del canon de las Sagradas Escrituras, cómo se definió qué libros eran los que entraban dentro de la Biblia. Y primero hablamos del canon corto de Palestina, porque fueron precisamente los judíos los primeros que empezaron a determinar su propio canon o su propia regla. Pero les contaba que los hermanos separados o protestantes definieron ese como su canon. Pero los judíos tienen 24 y ellos tienen 39, solo por un detalle, porque determinaron que algunos libros se dividen de esta manera. La diferencia en la numeración se originó cuando se empezó a contar por separado cada uno de los 12 profetas menores y cuando respectivamente se separaron en dos a los libros de Samuel, Reyes, Crónicas y Esdras y Nehemías. Pero antes de este canon corto de Palestina había otro canon, el canon largo de Alejandría. Este contenía más libros y es precisamente este canon el que usan los cristianos, o sea, la primitiva comunidad cristiana. Este canon se originó después del exilio de los judíos a Babilonia. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando sacaron a los judíos de Israel, de Jerusalén, de Judea, hacia Babilonia, no solamente se fueron hacia Babilonia, sino que hubo lo que ellos llaman la diáspora, o sea, se dispersaron por muchas partes. Y al dispersarse, muchos de ellos empezaron a ser influenciados, obviamente, por las ciudades a las que llegaron y muchos ya no hablaban hebreo o arameo, entonces no entendían la Biblia en hebreo, tuvieron que traducirla. Esta es la traducción de los 70 o la Septuaginta. Es más o menos una leyenda que reunieron a 70 o 72 sabios para que tradujeran la Biblia del hebreo al griego. Por ejemplo, Pablo, que era de Tarso, seguramente utilizaba esta versión de los 70, o sea, él como judío, utilizaba la Biblia de los 70, la Septuaginta o el canon largo alejandrino. Por ejemplo, en Romanos cita a sabiduría. Pero, ¿por qué los cristianos definieron que ese era su canon? Que esos libros entraban dentro de la tradición, entraban dentro de la regla de ellos. Jesús mismo utilizó el canon largo de Alejandría. Pablo en sus escritos, la primera comunidad cristiana, la liturgia utiliza el canon largo, San Jerónimo, que en un principio tuvo dudas si lo utilizaba o no lo utilizaba, y luego, como se dio cuenta de que sí era de uso común entre los cristianos, lo incluyó en la Biblia Vulgata. Hallazgos arqueológicos, por ejemplo, las catacumbas de San Calixto, se ve una escena pintada donde hay 3 jóvenes en el horno de Babilonia, quiere decir, es el libro de Daniel. Hay otros pasajes de Susana pintados en dibujitos en las catacumbas. ¿Ven cómo ese canon se utilizaba dentro de los primeros cristianos? Pero ahora vamos a ver algo muy importante. ¿Cómo definió entonces la primera comunidad los libros? Ya sabemos cuáles son los libros entonces que utiliza en el Antiguo Testamento, el canon largo alejandrino, que incluye los deuterocanónicos. Eso es bien importante. Entonces los protocanónicos son como los del canon corto de Palestina. Y los deuterocanónicos, que no están incluidos dentro de las Biblias de los hermanos separados ni de los judíos deuterocanónicos, son los libros que pertenecen al canon largo alejandrino. Este nombre de protocanónicos y deuterocanónicos es un poquito despectivo porque los primeros son como la primera y deuterocanónicos es como de segunda categoría. Pero bueno, ya quedó así, así los utilizamos. Pero vámonos a mirar cómo los cristianos entonces definieron el canon del Nuevo Testamento. En el proceso de definición de la canonicidad de los libros inspirados del Nuevo Testamento se aplicaron 4 criterios: el origen apostólico, la antigüedad, la lectura pública en la Iglesia y la coherencia. De esta manera se determinaron que eran 27 los libros del Nuevo Testamento, 45 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Pero miren qué maravilla. Entonces está diciendo la autoridad dada por un apóstol. Por ejemplo, Marcos le da la autoridad a Pedro.
Lucas le da la autoridad a Pablo, que fueran antiguos, o sea, que no fueran muy recientes, esos no entraron dentro del canon, la lectura pública, o sea, el uso dentro de las comunidades. Y la coherencia quiere decir que esto fuera muy cercano a la realidad. Algunos escritos gnósticos y unos que hablaban de cosas muy maravillosas, muy mágicas, no entraron dentro del canon. Hemos visto entonces el canon de las Sagradas Escrituras, la manera como escogieron los libros que entraron dentro del Antiguo Testamento y dentro del Nuevo Testamento. Suscríbase a nuestra página de YouTube para que sea uno de nuestros amigos, de los que colaboran con esta misión.